de entregar todos los premios que tenemos en la Bota de Oro. Como sabéis y lo explico, son 3 premios. Primer premio, Bota de Oro vino blanco. Segundo, Bota de Oro vino tinto. Y por tercero, Bota de Oro al mejor pitarrero. Vino blanco, el vino blanco que más puntos haya llegado a los 15 concursos que tenemos. El vino tinto, el mejor de los 15. Y el mejor pitarrero es el mejor de los bodegueros. Se va prácticamente a la bodega y en él van y puntúan tanto el blanco como el tinto, como alguna vez en algunos concursos que hemos tenido el dulce. Y sin más, voy a pasar a dar los premios. Bota de Oro vino blanco, Bañada 2023, tercer clasificado. Entrega el premio Jorge Hernández, teniente alcalde de Jaraíz. El premiado es don Pedro María Calero Sánchez. Segundo clasificado, entrega el premio Ángela Gallardo, teniente alcalde de Rosar. Premiada María Teresa Rodríguez Peña. Recoge el premio Rita Cervantes, por ausencia del anterior. Primer clasificado, vino blanco. Entrega el premio Rufo Sánchez, concejal de Jaraíz. El premiado don Luis Choza, recibe el premio por ausencia Juan. Y por fin llegamos a la Bota de Oro vino blanco. Entrega el premio el alcalde de Jarandilla, Fermín, y el premiado es Jesús Díaz Cañadas. Somos los pitarreros de la Vera y tal, que pasamos buenos ratitos, hacemos un vino de pitarra que nos esmeramos mucho en hacerlo y bueno, pues que es un vino que hacemos para consumo propio en nuestras bodegas y cada año lo vamos sacando un poquito mejor, nos vamos esmerando y vamos haciendo buena calidad y buen vino. La que pone bien, pero coño, así, no te muevas, no te muevas. Muy bien. Vale. Clasificado para la Bota de vino tinto. Entrega el premio Antonio Hernández, presidente de la sección pitarrero de Jaraíz. El premiado don Jesús Díaz Cañada. Ahí. Vale. Segundo clasificado, entrega el premio don José María Hernández, alcalde de Cuacos. Premiada doña Rosa María Calero Sánchez. Primer clasificado, entrega el premio. ¿Quién entrega el premio? Aquí no digo nada, voy a entregar yo. El premiado Margarita Muñoz Porras. Aquí que me echen una foto. Si no te vas ahí no vas a hacer la foto. Vale. ¿Vale? Bota de Oro vino tinto, el mejor vino tinto que hemos tenido este año en toda la Vera. Entrega el premio Montserrat López, la teniente alcalde de Jaraíz. Y el premiado es Pedro María Calero Sánchez. Y hago copas, que hago mezclas de Pinot Noir, garnacha pistolera, graciano, merlot,
y hago varias mezclas, y me refiero que me salen bien, y bueno, y saco ese matiz y esos sabores agradables que le gusta a la gente y tal. Bota de oro al mejor pitarrero Añada 2023. Entrega el premio don Daniel González, alcalde de Villanueva. La premiada es María Teresa Rodríguez Peña, ausente. Recoge el premio Rita Cervantes. Segundo clasificado, entrega el premio Peter Marín, alcalde de Talavera. Premiada Margarita Muñoz Porras. Primer clasificado, entrega el premio el presidente de la sección de Villarrero de Jaraíz. Y el premiado es don Jesús Díaz Cañadas. Al mejor pitarrero de la Vera, Añada 2023. Bota de oro mejor pitarrero. Entrega el premio Manuel Cañadas, presidente de APIDE. El bota de oro es Pedro María Calero Sánchez. Cuando llega el vino en bota, su húmedo beso tranquilo, su seda, su terciopelo y sus sabrosos taninos, todo su sentir se entrega. Primero eres su amante y para siempre ya tu amigo. Gracias a todos por No, está bien ahí, es la que tengo. ¿Vale? Bueno, venga, vuelven a ser 15 concursos y demás. Os insisto a todos en que presentemos los vinos que hay, que vayamos a los concursos y participemos en ellos. El sábado es un día que no hay que trabajar casi nadie, los pueblos están encantados de recibirnos, nos dan de comer, nos dan de beber y lo único que tenemos que hacer es ir con ganas y alegría y pasar una buena mañana.